Bueno, en general, ustedes saben que en la Argentina, no desde ahora, sino desde hace muchos años, existe aquello que se denomina la apropiación de niñas y niños y el cambio de identidad, que se puso así en la palestra o se visibilizó con las víctimas de la dictadura militar a partir del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, que crearon dispositivos también científicos para poder detectar si una persona pertenece o no a un grupo familiar, con pruebas de ADN, etcétera, bancos de datos, y esto sirvió de experiencia y motorizó a muchas personas que desconocen cuál es su origen, su identidad de origen, de dónde vienen, y bueno, y que aún hoy siguen siendo apropiadas. Aún hoy en la Argentina hay niños y niñas que son apropiados. Se les cambia su identidad, se los compra. Esto es un delito, pero a pesar de eso sigue sucediendo y se les cambia su identidad y llegan a adultos o adultas y desconocen de dónde vienen y se enteran un día que no son parte de ese grupo familiar. Y esto genera psicológicamente, físicamente muchísimos problemas y hay buscadoras y buscadores. Yo tomé contacto ya hace 12 años con un grupo que trabajaba en Santa Fe, en la Secretaría de Derechos Humanos, con la licenciada Mariana Estorero, y a partir de eso comenzamos a ver la necesidad de que hubiera una legislación. Presenté por primera vez una ley en el año 2009, después en 2011, 2015, bueno, tuvo media sanción, pero no tuvimos éxito en el Senado. Y ahora lo estoy trabajando desde hace ya prácticamente más de 2 años con grupos en Rosario, también en la Secretaría de Derechos Humanos que, bueno, impulsan, motorizan esto y que estuvieron presentes el día de la aprobación o de la media sanción. Ahora esperemos que el Senado, creo que hoy la trataban en la Comisión de Derechos Humanos, porque es una necesidad, una herramienta que estamos creando un banco de datos, estamos creando además la posibilidad de que puedan acceder a documentos que tienen que ver con el registro civil, con los libros de partos de los efectores públicos y privados que tienen que ser digitalizados, y esto no solamente es una herramienta para revisar el pasado, sino también el futuro, para que no vuelva a suceder, ¿no? Bueno, debe ser una tarea muy compleja, ¿no? Porque si uno lo analiza en materia de adopción, hay registros digitales, hay documentación, pero cuando, como usted lo nombró, se realizan estas suertes de compras de niños, ya no hay un registro, ya no hay papeles ni nada que lo verifique. Y además, como una persona se da cuenta de que realmente no se siente identificada con la familia que lo cría, ¿no? Hay toda una suerte de análisis también y una cuestión muy compleja. ¿Qué estaría aportando este proyecto a todo ello? Bueno, estaría aportando que el Estado se hiciera cargo de acompañarlo en esa búsqueda, porque muchas personas tienen datos, nací en tal lugar, en tal fecha, o con tal partera, o en tal ciudad, porque no nos olvidemos que muchos niños y niñas que fueron apropiados en Santiago del Estero o en Córdoba, terminan en Santa Fe, en Rosario o en cualquier pueblo de nuestra provincia, o viceversa. Entonces, no es fácil buscar, no es que estamos buscando en una población de 1000 o 1500 habitantes, estamos buscando en un universo muy amplio, y no es fácil. Ya se han encontrado algunas víctimas de estos delitos, y también en la ciudad de Rosario una mamá que por distintos motivos tuvo que dar a su hija cuando era recién nacida, y estaba buscando, y a su vez su hija buscaba de dónde venía, y se encontraron en la Secretaría de Derechos Humanos y recuperaron lo que a veces después es muy difícil reconstruir una relación, porque no, digamos, esa persona ya formó otra familia, etcétera, pero busca su origen.
y es una necesidad que todos, es un derecho. Es más, figura en la Convención de los Derechos del Niño como el artículo 8, que se llama el artículo argentino, precisamente por la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Me quedo con lo que decías recién, Alicia, de que no son casos del pasado solamente ocurridos en la dictadura, sino que en la actualidad también sucede. Incluso esta semana se dio a conocer una persona que había denunciado el robo de una beba, un bebé, no recuerdo bien si era un nene o una nena, pero justamente son temas tan importantes que se les da tanta difusión, y es la tercera vez que adquiere la media sanción en diputados. ¿Por qué no prospera en el Senado, Alicia? Bueno, la verdad que desconozco, habría que preguntarle a los senadores, fue en distintos momentos históricos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahora hay una comprensión de esa problemática, y además como hay buscadores y buscadoras de todos los departamentos, se han tomado el compromiso de hablar con los senadores de su propio departamento para que acompañen esta iniciativa, ¿no es cierto? Nosotros, inclusive a lo largo de estos años, le hemos hecho sucesivas modificaciones a medida que hemos visto los escollos o las problemáticas que se van presentando en las distintas etapas, y entonces lo hemos modificado, y también por algunas modificaciones que hubo en el Código Civil, ¿no? ¿Cuál es el rol, o mejor dicho, cómo influyen las organizaciones sociales en la búsqueda de la sanción de este proyecto, que tienen un rol fundamental, sobre todo en ello, y qué es lo que le dicen desde las organizaciones, siendo usted la autora de este proyecto? No, las organizaciones son quienes nos impulsaron, quienes nos motorizaron, quienes en todas las etapas cumplieron un rol fundamental, y como son precisamente personas que han sufrido esa privación de su identidad, los motoriza una fuerza muy importante, y son las que están impulsando en el Senado hoy a cada senador y a cada comisión para que esto sea aprobado. Cuando hay organizaciones sociales de por medio, es muy difícil negarse a un derecho humano, a tener herramientas para que se pueda cumplimentar y hacer efectivo un derecho humano. Alicia, son muchos tus proyectos vinculados a distintas problemáticas dentro de la sociedad. En este caso hablamos de la identidad biológica, pero también abordás cuestiones relacionadas también a la discapacidad, ¿no? En este caso estás proponiendo también el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. Contanos un poquito algunos detalles de esta iniciativa tan interesante. Bueno, ustedes saben que los familiares de personas que sufren discapacidad a lo largo de los años se han ido juntando para encontrar alternativas laborales para sus hijos e hijas, y así surgieron los talleres protegidos, donde tienen pequeños salarios, pero lo que no tienen es ninguna prestación que tenga que ver con la seguridad social, y nosotros entonces a través de esto le estamos brindando que haya una concatenación de la nación, de provincia y de los municipios para que puedan tener aportes sociales y en determinado momento puedan jubilarse o tener una retribución al momento de retirarse de su tarea, ¿no? Ya en el marco del trabajo y de este proyecto puntual para personas con discapacidad, ¿cuál es el rol que tomarían las empresas, las entidades, las instituciones de Santa Fe? ¿Falta esta toma de conciencia para que se emplee a personas que tienen diferentes discapacidades? Sí, yo creo que a veces de la boca para afuera pregonamos la necesidad, pero después al momento de hacerlo efectivo hay una mora por parte del Estado y una a veces ausencia total en el privado, ¿no es cierto? Sí. Pero sin lugar a dudas que en el Estado hay una mora en cumplir con esto, ¿no?
sería muy importante porque hay personas inclusive que han adquirido capacidades muy importantes, que se han obtenido títulos, etcétera, y sin embargo por su discapacidad física, etcétera, no encuentran trabajo. Y en cuanto a lo que es esta nueva ley de salud, sobre la que también se está trabajando mucho, ¿qué se puede decir, Alicia? ¿Qué se puede adelantar? Bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos leyes del pasado y me refiero a leyes que trasladaban la responsabilidad del financiamiento de la salud a las organizaciones sociales, como las leyes que rigen desde la dictadura de Onganía, la ley del 67 del Hospital Sanco, de los hospitales Sanco, que son las organizaciones sociales quienes inclusive son responsables, que responden con sus bienes por cualquier irregularidad que pueda suceder, o los hospitales de autogestión de la década del 90, de la época de Menem, cuando el Estado se desresponsabilizaba sin acompañar con el presupuesto necesario. Bueno, esto digo, sobreviven porque estas leyes siguen estando vigentes, el Hospital Sanco puede cobrar, pero a su vez la provincia tiene otro modelo de salud que entra permanentemente en colisión con este modelo, y que necesitamos no solamente derogar esas leyes, sino tener una ley marco que también enmarque a todo esto que está sucediendo y que ha venido sucediendo estos últimos 12 años, desde que está el Frente Progresista Cívico y Social, que no tiene que ver solamente con la infraestructura y con la inauguración de hospitales de alta complejidad, mediana complejidad y centros de atención primaria de la salud, sino con la capacitación, con la disminución, por ejemplo, de la tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil, que tiene que estar relacionado con un modelo de salud diferente al que hoy prima. Y por eso también hay dificultad para aprobar un proyecto de ley, porque entran permanentemente en contradicción estas dos miradas de lo que tiene que ser la salud pública, ¿no? Alicia, la vuelvo a cambiar de tema porque en los últimos tiempos se ha hablado de esta suerte de buen resultado que está dejando la implementación de un nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es su mirada en torno a esto? Bueno, sin lugar a dudas hemos avanzado muchísimo, a pesar del corto plazo de que empezó en el año de 2014 la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, con errores, con cosas muy buenas, pero sin lugar a dudas nosotros hemos avanzado años luz, no solamente en la velocidad con que se lleva adelante un juicio, sino también por los derechos que tiene la persona que ha cometido un delito y la víctima. Ambos tienen mayor cantidad de derechos, y por otro lado nosotros en algunos temas que yo trabajo fundamentalmente, ha habido como violencia de género, todo lo que tiene que ver con abuso sexual infantil, la rapidez, la conformación de protocolos, falta perfeccionar, mejorar, y todavía cierto retraso en lo que tiene que ver con violencia institucional, que sigue sucediendo. Yo digo, el avanzar en esto, en el nuevo sistema penal, no significa que haya menos casos, sino que se puedan tratar convenientemente, que los victimarios reciban la pena que tienen que recibir, y las víctimas sean tratadas como tales y protegidas, ¿no?